Muy buenos días, compañeros, hermanos, hermanas, amigos. Le damos la gloria a Dios nuevamente por esta oportunidad que me da para que estudiemos la palabra de Dios, porque es el deber de nosotros como hijos de Dios hacer su voluntad. Primeramente los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que la paz esté con todos nosotros, para los hermanos en Cristo y los que no son hermanos, que son amigos, que también la paz de Dios tenga ustedes, y que Dios ha querido que aquellos que no han venido a los pies de Cristo arrepentidos, que vengan y se arrepientan para que tengan parte en el reino de los cielos, porque ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que yo los salve, dice el Señor. Vamos a leer la palabra hoy en el primer capítulo de Juan. Vamos a leer, vamos a estudiar, y que sea Dios abriéndonos el entendimiento para entender su santa palabra, que es la que nos mantiene vivos para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios siempre ha sido Dios, ¿verdad? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El que está en luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz, porque somos hijos de luz. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Nosotros en este tiempo Dios está enviando mensajeros al mundo por medio de internet, por medio de casa en casa, por medio de hombres que tienen el amor por salvar las almas, para llevar el evangelio de salvación por la misericordia de Dios. Somos enviados para dar el mensaje de salvación, y que el único que salva se llama nuestro Señor Jesucristo, porque ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora somos nosotros los que debemos seguirle de corazón, de amor, con un corazón limpio, arrepentido, bautizándolos en el nombre de Jesús para ser sellados por el Espíritu Santo, discipularlos, y luego también para que vayan y rescaten alma al 100 por uno. Dice la palabra de Dios así: enviado de Dios, somos enviados de Dios. Amén. Y dice la palabra: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos, está hablando de todos, creyesen por él. Aquí Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que cree en Jesús será salvo, dice la Biblia. El que invocare el nombre de Dios, ese es salvo. Pero el invocar es cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él, cuando verdaderamente venimos por la gracia, y que es la voluntad de Dios, de que somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios es que somos salvos, y por eso estamos en este día aquí. Y dice la palabra de Dios: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, como hoy en día la gente se rehúsa a conocer el amor de Cristo para ser salvo. Y dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo en este tiempo ha venido a buscar almas. Le ha tocado la puerta a personas, pero han rechazado la salvación del Dios de la gloria. Es lamentable ver cómo hay personas que rechazan la palabra de Dios por seguir este mundo, por seguir el camino de la perdición que los lleva al infierno, que los lleva a la muerte, porque el camino a la vida, crean que el único camino a la vida eterna se llama Jesucristo por medio de su evangelio. No hay otro camino sino Jesucristo el Señor, quien salva las almas para llevarlas por la eternidad en su segunda venida, porque Él va a venir a reinar por los siglos de los siglos, porque así está escrito. Hermano, si usted se apartó de Dios, vuelva. Si está viendo este video, hermano, es de parte de Dios que le habla. Vuelva a la casa de Dios, arrepiéntase, vuelva a ser ese hijo que Dios una vez lo trajo hacia Él. Cumpla con su palabra, que no es difícil. Es amar al prójimo como a nosotros mismos. Algo tan sencillo como eso. Amarás a tu Dios como a ti mismo. ¿Ve? Vamos a amar a Dios como nos amamos a nosotros. Vamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros. El que no ama a su prójimo no puede decir que ama a Dios, porque si no amas a quien tú estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no lo estás viendo? El gran mandamiento de Jesús es el amor el uno al otro. Ese es el evangelio puro. Esa es la sana doctrina. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros damos la vida por nuestros hermanos, como dice el mandamiento del Señor. Entonces, aquí estamos en el mejor tiempo, porque ya Jesucristo va a venir, ya está preparado para venir, pero por la misericordia del Padre todavía no está dando un tiempo para rescatar las almas que están perdidas. Y dice la palabra de Dios, y a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Escuchen bien este versículo. Mas a todos los que le recibieron, dice la Biblia, a los que creen en su nombre les dio potestad. Aleluya. Dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo me siento hijo de Dios. Él me dio la potestad porque yo permití que Él me salvara, que me sacara de las tinieblas a la luz para servirle con un corazón limpio, con un corazón puro, al Dios vivo y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el apóstol Juan está diciendo que le vimos lleno de verdad, lleno del Espíritu del Padre, y así tenemos que andar nosotros, lleno del Espíritu del Hijo, lleno del Espíritu del Padre, para que amemos a nuestro prójimo. Amar
al que está a tu lado, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus padres, amarnos unos a otros, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al forastero, ayudar al más necesitado. Ese es el verdadero amor del Padre en nosotros y nosotros por el Padre y por el Hijo. Nosotros debemos amar por amor a Dios, no solamente de boca, como dice la palabra, sino de hechos, como dice la palabra de Dios. No amemos de boca solamente, sino de hecho, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si usted no ama al prójimo, eso es un pecado. Si usted como cristiano no salva almas, usted está en pecado, porque la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos, para que por medio de ellos traerlos al agua, y del agua discipularlo, y del discipulado a rescatar también otras almas como ellos fueron traídos a la casa de Dios. Amén. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Tenemos que vivir la palabra y no la voluntad de hombre, sino vivir con el Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran mandamiento que nos envía nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente en el capítulo 13 de la misma carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 35-36, y un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento, hermano? Que nos amemos unos a otros, para que sepan que son mis verdaderos discípulos. Cuando nosotros demostramos el amor, porque estamos llenos del Espíritu, y que nos quitamos nosotros el ego y damos lo que Dios nos dio por gracia, entonces el amor del Padre está en nosotros. Amén. Y dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aún está entre nosotros, porque Él lo prometió, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así estamos hoy en día nosotros, llenos los que amamos a Dios. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. ¿De quién hablamos nosotros? Nosotros hablamos del amor de Cristo, de ese hombre que fue crucificado en la cruz por ti, por mí, para limpiarnos, para rescatarnos de las garras de la cual el diablo nos tenía a voluntad de él. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él me salvó, Él me libró de las tinieblas. Ahora me tiene en la luz delante de su gloria. Aleluya. Y que la gloria sea para el Dios vivo, para el Dios verdadero, Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi Señor. Aleluya. Y quiero que sea el tuyo también, para que tengas parte con nosotros en la vida eterna que viene, aunque ya la tenemos, pero la vida eterna por la eternidad, donde no va a haber más necesidad, muerte, lloro, porque Él lo prometió: cielo nuevo, tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria. Entonces, preocúpate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, como dice su palabra, porque la vida